frente. ¿Ah? Sí, y Walter o ya, eso, que me ayuden con la mesa. Ahora, no sé si de repente lo que son los cafés los podrían dejar, ¿no hay otra mesa para que dejen el café aparte? Para que lo puedan consumir al café mientras tanto. Ah, perdón, disculpa, es otra cosa, ya. Pongan entonces la mesa para acá. Gracias por explicarme, no lo sabía. Gracias. Bueno, como ya les he hablado, eso, ahí, excelente. Como ya les he hablado y hay un entendimiento, bueno, para los que ya han tenido una secuencia con nosotros y los que no van a entender en parte lo que estamos haciendo ahora. Yo, como les dije, voy a presentar mi ofrenda que ya la había preparado en Dios. Yo ya había separado mi cantidad de lo que iba a hacer. Como les dije, no pude hacer algo físico como tal, pero la intención era poder hacerlo como una ofrenda o con algo que usted podía traer. Y yo lo quiero presentar en la mesa. Lo mío lo voy a presentar en la mesa a mi rey. Amén. ¿Ok? ¿Ok? Qué interesante. Por aquí han traído frutos. Por aquí han traído huevitos criollos. Qué lindo. ¿Ok? Ahora, ustedes van a entender por qué estamos haciendo esto, ¿ya? Quiero que lo destape, que quede descubierto. Hay cosas aquí que están hechas por las manos de las personas. Sí, sáquele, déjela ahí. Eso, que se pueda ver. Eso, muy amable, gracias. ¿Ok? La verdad que es muy grato ver que las personas se sumen a lo que estamos haciendo. Ahora, lo que estamos haciendo, a pesar de que ya tenemos dos prédicas que hablan de una secuencia que hemos estado llevando, los que no conocen o los que no tienen conocimiento de esto, lo pueden revisar o pueden compartirle el link para que lo puedan, si desean entender por qué es tan profundo esto que estamos hablando, ¿ok? Listo. Dígame. A mí regálame un vasito que tengo sed. Amén. Entonces, ayer los que se pudieron conectar por Zoom, les mostré cómo astronómicamente, ¿sí? Ahorita estamos en lo que se conoce como solsticio de invierno. En el sur se conoce como solsticio de invierno y en el norte se conoce como solsticio de verano. ¿Ok? Por esa razón, no sé, a los que les guste la Copa América, ¿cuántos han visto algún partido de la Copa América? Y se han visto que, por ejemplo, los partidos que se están celebrando tienen más o menos 37, 38 grados de temperatura, es porque en los países del norte ya empezó el verano. En los países del sur, en cambio, viene la helada o el frío. Eso se conoce como el solsticio, que eso quiere decir que el sol se encuentra en la parte más norte del planeta, en resumen, y les explicaba que existían dos trópicos, el trópico del norte y el trópico del sur. El trópico del norte era el trópico de Capricornio y el trópico del sur, perdón, el trópico de Cáncer, y el del sur es el trópico de Capricornio. ¿Ok? Cuando les hablé de esto anoche, gracias, yo les había comentado hasta que el día del ayuno, yo no tenía ni idea de esto. No sabía que era un solsticio, no sabía que era ¿cómo les dije que era? De Capricornio, un trópico. No sabía ni qué era eso del trópico. ¿Ok? Eso es lo que diferencia que en otros países como el norte y el sur tengan las estaciones del año, que son primavera, verano, otoño y invierno. ¿Sí? Dios se caracterizaba por a su pueblo cada cierto tiempo traerlo a fiestas solemnes. ¿Sí? Esas fiestas solemnes, ¿sí?, que se celebraban eran 7 y 3 principales a las cuales la convocatoria era nacional. ¿Sí? Entre ellas estaba Pascua, que empieza en abril, y en Pascua estaba primicias, repita conmigo, Pascua estaba primicias, panes sin levadura, y estaba la Pascua como tal. Ok, eso está en el mes de abril. Ahora, en este mes de junio, ¿sí?, consecutivamente cayó la temporada del Shavuot,
El Shavuot es una convocatoria que Dios hace cuando le entrega las tablas de la ley al pueblo de Dios. O sea, Moisés subió a un monte y recibió los 10 mandamientos. Entonces el Señor le dijo, este día será día solemne y lo vas a conmemorar, ¿sí? Este mismo día fue el día que en Hechos 2 dice que el Espíritu Santo vino con lenguas de fuego y se repartió sobre el pueblo y las leyes que estaban escritas en tablas de piedra ahora vinieron a ser escritas ¿dónde? En el corazón. Y dice que la señal de esto fue que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas, en otras lenguas. Eso es algo en lo que creo hasta hoy. Porque el Señor a mí, yo tuve la experiencia de que el Señor me permitiera hablar en lenguas a los 12 años. Que tú siendo niño tengas experiencias espirituales te hace entender que hay algo más allá de lo que puedas entender naturalmente. Ese es Shavuot. Las otras 3 fiestas, Shavuot y Pentecostés, representaba una conmemoración en la que se presentaba la cebada, la cosecha de la cebada, ¿ok? El trigo maduro, la cebada madura era molida y era presentada como una ofrenda y eran gavillas mecidas. Entonces, las ofrendas anteriormente se presentaban también con elementos físicos comestibles. Hay que entender también que anteriormente no se manejaba la moneda, ¿no? La moneda no tiene tanto tiempo circulando como antes, pues antes se manejaban las cosas por cabezas de ganado y eso. ¿Estamos aquí? ¿Sí me están escuchando? La otra celebración, ya voy 4. La otra celebración se da entre septiembre y octubre, que es, diga conmigo, el día de la trompeta, el día de la expiación y las enramadas. Ahí están 3. 3 que le dije al principio son 6. Y Shavuot, que es la séptima. Shavuot, que es la fiesta o es la conmemoración que se hace acerca de los primeros frutos de la temporada de la primavera hacia el verano, ya el Señor permitía que hubiesen estas convocatorias solemnes. ¿Para qué? Para preservar a su pueblo. ¿Para qué hacía esto el Señor? Preservar a su pueblo. Vamos a ver cuán importante eran las ofrendas y cómo hombres, miren, los hombres antiguos, los hombres de antaño, de hecho sus abuelos entendían más esto que nosotros. Los abuelos entendían los movimientos de la luna, los abuelos entendían cuándo venía un invierno, cuándo venía un verano, y eran más certeros que a veces los mismos meteorólogos, ¿sí? Sabían que se movían cosas y que era el tiempo oportuno, por ejemplo, de cortar el cabello, de cortar las uñas, de desarraigar y sembrar. Y eran efectivos en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tenían un entendimiento de cómo operaba el mundo espiritual. El hombre, conforme fue madurando en tecnología y conocimiento, se fue desconociendo de lo que el Señor estableció como principio. ¿Ok? El Señor estableció para él mismo una nación, un pueblo. Dice que nosotros somos pueblo adquirido, nación santa, elegida y escogida por Dios. ¿Qué dice? Pueblo adquirido y nación santa, elegida y adquirida por Dios. O sea, una nación tiene identidad, tiene propósito. Una nación como el Ecuador tiene sus feriados, ¿verdad? Una nación como el pueblo de Dios también tiene sus convocatorias. Y muchas veces estamos entretenidos en las cosas que pasan en este mundo y no nos enteramos de las cosas maravillosas que tiene Dios cada ciertas puertas y temporadas. Si yo aprendo a moverme en esas puertas y temporadas, yo voy a tener aseguradas victorias. Porque el Señor utilizó o puso este diseño para que su pueblo no pueda ser arraigado, para que su pueblo pueda ser bendecido, pueda ser sanado, pueda ser libertado, pueda ser fértil. Ok, vuelvo y repito, Dios dejó estos tiempos para que su pueblo pueda ser sanado, pueda ser libertado, pueda ser bendecido, no se le arrebate su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Abra su Biblia en Job. Vamos a leer del 1 al 5, ¿sí? Los que no tienen Biblia se van a guiar con la Biblia que va a aparecer en pantalla, ¿sí? Ahí se van a guiar, ¿ok? Hasta ahora lo que he hablado, ¿se entiende? Hasta ahora lo que he mencionado, ¿se entiende, chicos? Ayer les di una clase, ¿sabe qué me olvidé ayer? Grabar la clase de ayer.
Hubiera sido buena grabarla para compartirla porque estuvo muy, muy poderosa esa clase. Dice, hubo un hombre, déjame aquí en la Biblia, Reina Valera. Dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo era este hombre? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, y le nacieron 7 hijas y 3 hijos, 7 hijos y 3 hijas, perdón. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, ¿sí? 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. ¿Cómo se medía la riqueza ahí? ¿Sí? ¿Cómo se medía la riqueza? Con la cabeza de ganado que tenía, ¿verdad? Eran 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Ya les enseñé la diferencia de los bueyes, ¿no? Yo les dije que los bueyes se los mide de acuerdo a la comercialización. Están primero los terneros, luego que sigue el becerro y de ahí sigue el buey. Sí. ¿Ok? Entonces, dése cuenta, para que usted tenga una idea, tenía 500 yuntas de tractores. Recuerde que esos eran los tractores del Antiguo Testamento. Antes no existían tractores. ¿Cuáles eran los tractores? 2 bueyes se juntaban, se les colocaba una hoz y con eso marcaban la tierra. Entonces, cuando dice que tenían bueyes, no eran bueyes, eran tractores, máquinas de producción de la tierra. O sea, era una persona rica. ¿Ok? Dice, e iban, el verso 4, sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen de ellos. Y acontecía que habiendo pasado turno los días del convite, Job, ¿qué hacía Job? Enviaba y los santificaba. Ellos se acostumbraban a hacer banquete y puede ser que hacían cositas que no estaban bien, ¿ok? Y dice que Job, dice que los enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos. ¿Qué ofrecían? A ver, ¿quién se recuerda cuál es la diferencia entre el holocausto, la oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y la ofrenda de expiación? ¿Cuál era la característica del holocausto? ¿Ah? ¿No te entiendo? Torturaban. No, el holocausto. No, recuerden que cada una tenía una cualidad, no era lo mismo. Todos los sacrificios podían llevar sangre y animales, podían ser bueyes, podían ser cabras, podían ser ovejas, pero el holocausto tenía una característica. No es lo mismo el holocausto que una expiación como una ofrenda de pecado, no era lo mismo. Por eso les expliqué la diferencia. A ver, ¿cuál es la característica del holocausto? El pastor le gusta tomar examen. Es que ¿de qué me sirve enseñarles si no aprenden? A ver. No. Para limpiar los sacerdotes era otro tipo de, se presentaban holocaustos y sacrificios también, pero eran ceremoniales para el sacerdocio, es diferente. Para el pueblo en general estoy hablando, porque aquí el que está presentando el sacrificio no es un sacerdote, es un hombre común, y él está presentando un holocausto. Ya, eso es lo que hacían, pero ¿qué era el holocausto? Van a tener que revisar los videos. Tienen que aprender, porque si no aprenden la diferencia, ¿cómo lo van a hacer? ¿Ok? El holocausto era una ofrenda que se hacía de forma voluntaria. No era algo que Dios pedía. Era algo que la persona preparaba en su corazón para ponerse a cuentas con el cielo y con la tierra. ¿Sí? Esa es la diferencia del holocausto. La oblación era una ofrenda que también se presentaba hacia Dios, pero en referencia a los hombres, poniéndose en paz, porque dice que el Señor ama a Dios al Señor tu Dios con todo tu corazón y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la ofrenda que pedía para estar en paz con los hombres era una ofrenda vegetal. ¿Se acuerdan? ¿Sí? La otra ofrenda que había era la ofrenda de paz, que su nombre mismo lo dice, te pone en paz con Dios y con los hombres. Esa tenía esa cualidad. La ofrenda por perdón de pecados
era por justamente eso, porque sabías que habías pecado y dentro de los pecados habían los pecados de ignorancia, habían los pecados de ser cómplice, de escuchar que o de ver que otro está haciendo mal y tú callar y no hablar. Eso te llama de complicidad por ignorancia, pecados de los líderes, pecados del padre de familia. ¿Se acuerdan que todo eso les enseñé? Ese está dentro de pecados. Los pecados son, de hecho, a ver, rapidito les recuerdo aquí. Todo va de la mano, no se preocupe que no me le estoy saliendo del tema. De hecho, por eso fue que tuve que enseñarles por partes para que lo vayan entendiendo. Y en función de lo que van entendiendo, les puedo ir añadiendo las cosas que el Señor nos va hablando. Ok, estos son los pecados o las ofrendas de pecado, para que se entienda. Ok, primero era el pecado por ignorancia. Muchos de nosotros a veces pecamos y no sabemos que pecamos, creemos que hacemos las cosas bien y hay cosas que ignoramos, y la palabra enseña que aquel que ignora la ley no significa que no sea culpable de ella. La misma ley se aplica en toda nación. Si tú aquí en el país, siendo nacional, te equivocas en algo y tú dices, no, es que yo no sabía, el hecho de que tú desconozcas una ley no significa que no tengas también cargo por esa ley. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se dan cuenta que en Cristo y en Dios somos una nación y el Señor nos mira como una nación? ¿Ok? También siguen los pecados de toda la congregación. Aquí está mi ofrenda y aquí está anotada. Ofrenda de paz como líder por la congregación y por la ciudad. Como líder presento una ofrenda por todos estos pecados que se ha cometido, inclusive como líder hacia ustedes y hacia la tierra. ¿Se está entendiendo? Uno tiene que saber cómo presentar ofrendas. Y la otra ofrenda es el pecado de un jefe o de un líder de familia. Yo les decía que es importante que inclusive los padres presenten una ofrenda y presenten a su familia diciendo, Señor, hemos pecado contra ti y necesitamos reconciliarnos contigo. ¿Sí? De ahí sigue los pecados de la persona de un pueblo, personalmente, lo que hace personalmente. ¿Ok? Los pecados de omisión y de desatino, que es ser culpable de un pecado que tuviste que cometió otra persona. Tú dices, no, pues ya cometió la persona, yo vi, pero mejor el que calla, no pasa nada. Si yo callo, no pasa nada. El Señor le desagrada que tú viendo algo que esté injusto, no lo llames a justicia. Entonces, si tú eres, o sea, es culpable el que lo comete, pero también es el culpable el que lo conoce y no lo dice. Y eso lo dice la Escritura. Si usted quiere revisar eso, está en Levítico capítulo 5. Sigo. El otro pecado regáleme un momento. Ok, miren, ahí vimos las diferentes tipos de pecado. Vimos entonces holocaustos, oblaciones, ofrendas de paz, por los pecados que estamos hablando ahorita y por la expiación y la culpa, ¿sí? Dentro de la culpa pues son todas las cosas de los que han cometido, por ejemplo, pecados por error, por errar a la ley, por mentir, por engaño y por robo, ¿sí? Esos son los pecados que se cometen de una manera directa y de manera intencional. Sabe que ha hecho el pecado, ¿ok? Entonces, quiero que entendamos eso. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos entendiendo que en toda Latinoamérica y en nuestro país, a través, como les decía, del Inti Raymi y de las fiestas que tenemos como cultura, se están presentando también ofrendas, ¿sí? Pero ¿a quién se presentan estas ofrendas? Al dios Sol y a la diosa Luna, ¿sí? Y curiosamente les decía que, ¿por qué lo hacen en esta temporada? Yo les decía, por lo que acontece en el equinoccio. Oh, tremendo. ¿Sí? ¿Qué es? Ni nada más ni nada menos. Estamos ahorita hablando del solsticio de invierno que está en el sur, que ya les expliqué, y el solsticio de verano que está en el norte. Cuando en cambio el sol se proyecta hacia el sur, se llama solsticio de verano hacia el sur y solsticio de invierno hacia el norte. Ahora, es interesante porque dice la Escritura que los cielos cuentan su gloria. Volvamos a Job. Volvamos a Job. En Job dice
Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía, ¿qué cosa? Holocaustos. Eran ofrendas voluntarias. ¿Pero por qué las presentaba? Mire, dice ahí, conforme al número de todos ellos, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera, ¿hacía qué cosa? Todos los días. ¿Estamos ahí? Sí, sí está en la pizarra. ¿Cuándo hacía Job este tipo de ofrendas? Porque sus hijos dice que todos los días hacían convite y hacían fiestas, hacían celebraciones en las casas, ¿sí? Y decía, yo los presento por si acaso han pecado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que me está enseñando? Verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Y qué le respondió Satanás? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Sí? A ver, vente Mateo. Venga. Vamos a hacer un ejemplo, solo a manera de un ejemplo. Entonces dice que vino Satanás. Imagínate que esta es la tierra. Es como que estás viendo el pan, a ver cuál te vas a comer. Dale la vuelta, así como que le das la vuelta, rodéalo. Échale el ojo. Como que le quieres echar la mano y no puedes. Eso, échale, otra vez. Pero míralo pues, como con ganas. Eso, a ver, eso, ok. Listo, gracias. Así andaba Satanás rodeando la tierra, buscando ¿qué? A quién devorar. Pero algo curioso, mire, dice, y el verso 8, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué hacía él todos los días? Presentaba ofrenda, y no solo por él, presentaba por su familia. Dese cuenta cuánto peso tiene la ofrenda de un padre hacia sus hijos. Mira lo que dice ahí. Respondiendo Satanás a Jehová, verso 9, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde o teme Job a Dios por gusto? Mira, y en el verso 10 dice, ¿no le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Dice, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes aumentarán sobre la tierra. No dice que aumentó, dice que aumentarán. O sea, cada vez que él presentaba un sacrificio, cada vez que él presentaba un holocausto, cada vez que se presentaba a adorar, cada vez que presentaba a su familia, que había un cerco. ¿Qué había? Ahora, hay un problema con este cerco, porque esta es una ley espiritual que la entendió Job. Pero Job no es el único que entiende esta ley, la entiende también Satanás. Y Satanás puede reconocer los cercos. ¿Por qué? Porque ¿de dónde salió Satanás? ¿No era acaso Luzbel? ¿Dónde estaba Luzbel? ¿No habitaba con Dios? Él sabía este principio y decía, ¿cómo lo puedo tocar si lo tiene cercado? Si la ley que se aplica en el cielo la está haciendo en la tierra, entonces no lo puedo tocar. Interesante. ¿Ah? No lo puedo tocar. Y dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. No voy a avanzar el resto de la historia porque usted la puede leer y usted va a darse cuenta que Job quedó sin nada. Se quedó con un tiesto y una lepra que se rascaban, porque hasta la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. ¿Por qué? Porque el que adoraba era Job, no su familia. Sin darse cuenta, Job estaba trayendo a la luz una existencia de algo que el Señor quería entregarle, pero lo que él sostenía no era para él. Tuvo que despojarlo de eso para bendecirlo mucho más grandemente. Amén. Entonces es interesante porque el principio de ofrendas que ustedes ven allí hacía un cerco espiritual que no dejase que tocase a su familia y a su casa, y era cubierto, y no fue sino porque Dios permitió que se abriese ese cerco para que Satanás lo tentase. Aquí hay otro estudio más grande, porque el detalle es que lo que le aconteció a Job fue que le sobrevino con lo que él temía. Sí, él temía que sus hijos pecasen y que todo se le fuese quitado, que se le robase a sus hijos y sus finanzas, y su esperanza estaba en eso, y Dios tuvo que probar su corazón. Pero luego que él entendió este principio y que no era nada, ni siquiera él se podía ver como justo delante de Dios, el Señor le devolvió todo, porque fue puesto a prueba.
Eso quiere decir que en un tiempo de prueba y de escasez el Señor puede ponerte en ese lugar para sacar lo mejor de ti. Pero si entiendes el proceso. Ahora, es interesante esto, ¿por qué? Porque las tinieblas oponen y aplican resistencia. Diga conmigo, las tinieblas aplican resistencia. ¿Se acuerdan que vino aquí Mateo y comenzó a rodear la mesa? Y comenzó a buscar a quién devorar. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos un enemigo que constantemente busca matar, robar y destruir. Y así como esta ley se aplica en los cielos para los hijos de Dios, la gente de la tierra que está, en este caso, adoctrinada, porque esa es la palabra, adoctrinada por Satanás, también lo entiende. Las naciones de la tierra lo entienden. Entonces también se fabricaron festivos, también se fabricaron de alguna manera ofrendas en tiempos que son puertas abiertas, porque dice que Satanás estaba rodeando la tierra y se presentó delante de Dios. Eso quiere decir que Satanás mínimamente se presenta delante de Dios 2 veces. Lo leímos en Apocalipsis, diga, en la mañana y en la tarde, mínimas veces, 2 veces en el día se presenta a fastidiarnos la existencia. Eso está en Apocalipsis, no se lo voy a leer ahorita, ya les he enseñado eso. Entonces sabemos que tenemos un acusador y ese acusador constantemente aplica esta misma ley. Las naciones de la tierra, los colegios, a nuestros niños los adoctrinan. ¿De qué forma? De una forma en la que tienen que inclusive ganarse una nota si no salen en tal cosita y tal otra. Y no nos damos cuenta que este tipo de prácticas son prácticas santeras. Son prácticas hechiceras que dicen de alguna manera tenemos que rememorar nuestro aborigen y nuestro autóctono. Que yo no estoy en contra de las naciones, para mí el Señor dejó todas las naciones de la tierra y las respeto todo lo que tienen, pero hay muchas cosas que se hacen con un entendimiento espiritual. Como le dije, el antiguo a veces tiene un entendimiento más real de lo espiritual que nosotros. Amén. ¿De dónde heredó, por ejemplo, usted que se le tiene que pasar el huevo al niño? ¿De dónde usted heredó que se le tiene que llevar al brujo para que sea sano? Dígame si eso no es ancestral. Y son prácticas que la Biblia condena. Ya, ahora es interesante porque cuando vemos que hay un cerco, el Señor guardaba la vida, y no solamente la vida, la salud, las finanzas y todo lo que tenía Job. ¿Qué es lo que representa una ofrenda? Una cerca de protección. Ahora, como las tinieblas conocen este principio, y les empecé hablando de los equinoccios y en este caso del Inti Raymi, ¿qué es lo que hacen los nativos? ¿Qué es lo que hacen los aborígenes? ¿Qué es lo que hacen los indios que actualmente son autóctonos de la tierra? Porque ellos tienen un poder ancestral sobre la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Reafirman pactos. Y cuando reafirman pactos, ¿qué hacen? Establecen tronos. Eso quiere decir, y yo les decía que muchas veces los políticos se han visto que ellos van y se hacen las limpias antes de entrar en las curules. Se hacen ¿cómo es? Con los chamanes o les hacen la limpia que les saben decir. Y eso asegura que espíritus tomen posesión. Porque así como Dios pone un cerco, Satanás también pone un cerco. Y adoctrina a las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo hace? A través de los que están en autoridad. Ahora, hay un pequeño detalle en eso. Cuando los que están en autoridad están cegados, toda la nación está cegada. ¿De dónde sacó este principio? Un padre presentó ofrenda por sus hijos. Ahí no dice que los hijos presentaron ofrenda, dice que el padre lo presentó. ¿Y quién era el padre? Autoridad, la cabeza. Entonces, ellos estaban cubiertos por él. Eso quiere decir que hay cosas que están cubiertas desde allá, desde la presidencia, desde la gobernación, y están cubiertas, ¿para qué? Para velar las naciones de la tierra, para velar el entendimiento de los hijos de Dios, para que las naciones no conozcan de Cristo. Y usted me dirá, creo que usted está como muy místico, muy ficticio. Déjeme decirle algo, todo lo que existe en la tierra es el reflejo de lo que existe en lo espiritual. Primero las cosas no existieron aquí, existieron en lo eterno. Y después de lo eterno se manifiestan en lo físico. Y se lo he enseñado de una manera bien sencilla. Voy a tomar este pancito. Esto antes no existía. Alguien lo pensó, fue un pensamiento y luego se creó. Un avión no existía. Alguien tuvo el pensamiento y la locura y lo trajo a la existencia. Por lo tanto, primero se creó en lo invisible para luego ser transmitido a lo visible. Moraleja,
Todo lo que existe en esta tierra visiblemente tiene una realidad invisible. Amén. Son principios y son leyes. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? De repente, para los que nos están visitando ahora, el tema es un poquito extenso y difícil, pero como estamos llevando una continuidad y estamos haciendo algo particular, lo estoy expresando de esa manera un poquito más compleja. Espero que sea entendible. Ok. ¿Siguen llegando? Sí, siguen llegando. Dígamelo acá porque yo no lo entiendo así. Usted sabe que yo peleo con eso. Yo no puedo. Ok. Recuerden que estamos empezando esto hablando de una familia. Que un padre que presenta ofrendas, que presenta a sus hijos, hace cobertura por ellos. Este mismo principio lo traspolamos también a las autoridades de gobierno. ¿Por qué sale a la luz esto? Porque el día miércoles en el ayuno, ¿sí? ¿Me estás poniendo atención, mi vida? Ya. El día miércoles en el ayuno me pasó algo peculiar, que mientras estábamos orando aquí, el Señor me puso al presidente. No es que sea adepto al presidente, pero el Señor me ha puesto una carga de orar por él. O sea, no es algo que yo prefiera hacer. El Señor me lo pone, tengo que hacerlo. Y curiosamente, algo que está pasando en el corazón de lo que el Señor me mostró es que había impotencia. Y yo no entendía la palabra correcta. Y hoy el Señor me mostró que la palabra se llama oposición. El problema no es quién gobierne como tal o en quién está el poder. El detalle es cómo la persona que está en el poder puede escuchar lo que Dios puede decir o lo que la iglesia puede soltar y que se suelten cadenas y ligaduras alrededor de él para que lo pueda hacer. ¿Sí me hago entender? Porque hay influencias de todo lado, que son nacionales, internacionales. Ustedes no se imaginan, en la pelea de poderes es terrible y no solo depende de un hombre, no solo depende de su gabinete, también depende del dominio mundial. ¿Sí? Hay naciones que de alguna manera están pudiendo soltarse, pero nuestra nación está teniendo mucha resistencia. Y por esa razón también quiero presentarme esta ofrenda y esta mesa aquí, porque quiero que se suelte y que se libere toda oposición allá arriba. Nosotros no podemos hacer nada porque somos ciudadanos, pero tenemos uno que es más grande, al cual podemos acudir para que Él liberte a gobernadores, a gente que está en autoridad, para que Cristo sea manifestado. De repente nosotros no lo podemos ver porque nos vemos chiquitos. Y quién sabe, Dios no tiene como saeta, no tiene como flechas para golpear desde el sur hacia el norte del país, hacia el centro del país, y que se levante gente allá que haga cosas que de repente nosotros no. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Acaso la Escritura nos dice, oren por los que están en autoridad? Entonces, ¿es una instrucción que le dio Dios a la iglesia? Ahora, oren por los que están en autoridad, oren por su pastor. Oren por los que están en autoridad, esposa, oren por su esposo. ¿Sí me hago entender? Esto es algo que va desde lo micro a lo macro y desde lo macro a lo micro. Es el mismo principio. ¿Ok? Vamos ahora a Hechos capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 4. Voy a tratar de leerlo rápido, ¿sí? Entonces, ellos enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos hasta llegar, hallaron a cierto mago. Mire, aquí hallaron a cierto, léalo conmigo, aquí hallaron a cierto mago, falso profeta llamado Bar Jesús. ¿Ok? Todo falso profeta es un hechicero y un brujo. Y mire, póngale atención que lo que pasa en las naciones, lo que pasa tal vez en nuestras casas, lo que pasa en la iglesia, porque puede haber gente también hechicera que esté buscando hacer brujería a las iglesias para arruinarlas, porque esto sí existe,
¿ok? Aquí lo está diciendo la escritura. Dice que había un mago o un hechicero, falso profeta judío llamado Bar Jesús, verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, ¿quién era un procónsul? Era un gobernante, era gente que estaba en gobierno cerca del César. No era cualquier persona, ¿sí? Dice, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. ¿Cómo se traducía su nombre? Elimas, el mago, procurando apartarlo de la fe al procónsul. Mira, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él. Ahora mira, ¿qué procuraba hacer Elimas? Diga conmigo, oposición, resistencia. ¿Quién hacía la resistencia? Un hechicero, un mago. ¿Quién hace la resistencia en las naciones de Latinoamérica? Todos aquellos que elevan ofrenda en este tiempo para cegar el entendimiento de los que están en autoridad. Todo en autoridad, desde la presidencia, gobernadores, alcaldes, pastores, padres de familia, familias. Si me hago entender, es un principio que viene en cadena. Y por eso el Señor muchas veces deseaba que su pueblo se presentase. ¿Para qué? Para protegerlo. ¿De qué? De que estas ascuas de hechizos, estas ascuas de incredulidad se esparzan sobre las naciones, se esparzan sobre las ciudades. Por eso a veces la palabra de Dios es difícil presentarla. No porque Dios no haya hecho la obra perfecta y completa, sino que muchas veces inclusive el territorio que vamos está tan cegado, está tan marcado por actos hechiceros y actos de ofrendas al Dios, a la luna, a toda forma de creencia que no sea el creador de todo, hablando de Dios, y esto ata a las naciones de la tierra. Ahora, de esta forma el Señor mide las naciones y mide los pueblos. Y yo les decía, ¿por qué muchas veces vienen catástrofes sobre pueblos? Porque el Señor mira la justicia. Y si no hay justicia en una ciudad, hay juicio sobre ella. Por esa razón, ustedes desde que me conocen, la mayoría que me conocen, algo que siempre he hecho desde que yo llegué a Arenillas es siempre bendecir la tierra. Yo nunca maldigo el lugar donde estoy, aunque no sea el lugar agradable. Yo tengo que aprender a bendecir y con mis pies decir, eres tierra bendita, y debes soltar los recursos que tienes para tu pueblo. El lugar que tú vives es un lugar que reacciona a tus pies, reacciona a quien tú eres. Si tú eres un hijo y ese lugar es el que te tiene que sostener, tiene que soltar las riquezas de bendición para su gloria. Y ya les enseñé que las riquezas no es la plata. ¿Qué es la riqueza? Tener familia es riqueza o no es una riqueza. Tener hijos es una riqueza o no es una riqueza. Tener salud es una riqueza o no es una riqueza. ¿Sí? Estar emocionalmente sano es estar rico o no es estar rico. Y añadido a eso, las finanzas, ¿es riqueza o no es riqueza? Entonces yo debo pelear. Pero esas riquezas, y sobre todo para los que tienen diseño de riqueza, van a encontrar oposición. ¿Cuál es la mejor forma de pelear esa oposición? Lo vemos en el siguiente verso. Dice, y dijo, oh lleno de engaño, dice que entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, entendido en Dios, fijando los ojos en él, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Qué interesante. ¿No iba a ver qué? ¿No iba a ver qué? ¿Qué tiene que ver el sol? ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo opera esto? La vista de él estaba precedida por sus hechizos. ¿Dónde estaba la fuente de sus hechizos? Interesante. ¿Lo habían leído así alguna vez? Mira, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Hay mucha gente, sargento, hay mucha gente que no puede ver el evangelio porque está hechizado. Y no porque la palabra no sea hermosa y tenga sus beneficios y tenga unas cosas impresionantes. A mí me gusta mucho la ciencia. Yo soy doctor, médico, odontólogo.
pero me gusta estudiar la escritura de una manera científica y de una manera espiritual al mismo tiempo, porque lo que es espiritual el hombre lo ve como locura, pero el que se entiende la escritura de Dios, todas las cosas que se mueven, tanto en los cielos, en las estrellas, en la tierra, en el mar y en todo lado, están precedidas por él. Y si tenemos un entendimiento de esto, tenemos un conocimiento amplio y vasto de lo que recorre alrededor nuestro. Esto no es algo que yo quise saber. Y ahí está María Fernanda, que yo no tenía ni idea de eso. Hasta el día miércoles, lo que les estoy hablando, no tenía ni la más mínima gota de que era un trópico, de que era un solsticio, de que era un Inti Raymi. No tenía ni idea. Amén. Pero el Señor en su misericordia nos permite entenderlo, no solamente hacerlo. Ha habido personas que han estado ofrendando esta semana y no solo es la única. Gente que no está aquí y que está en otros ministerios o que son parte del ministerio de la central han dicho queremos hacer una ofrenda. Yo no sé si lo hicieron por esa convicción o dirigidos por el Espíritu Santo y no entendían tal vez lo que estamos entendiendo nosotros, pero lo hicieron con esa fe y al soltarlo con esa fe se están apropiando de esta promesa y con ello se van a soltar cosas poderosas. Denle un aplauso al Señor. Amén. Entonces yo les decía que yo muy pocas veces he hablado de estos temas porque no me gusta hablar de diezmos y ofrendas, esas cosas, porque a la gente parece que lo hace rico a uno. Y no es así. Yo no necesito dinero y Dios tampoco, pero la obra sí. ¿Ok? Toda empresa que sea con o sin fines de lucro necesita manejo de efectivo para poderse sostener. ¿Ok? Entonces las personas que lo hacen con ese entendimiento, como quien le dan a Dios y no mirando si esperan recibir o a quién se lo dan, entienden este principio, así como Job. Y miren, este mismo principio fue el que entendió. ¿Por qué? Porque los gobiernos se encuentran en oposición. ¿Y cómo hace el gobierno oposición? Con hechiceros que están al lado. Hay en los gobiernos, hay hechiceros asignados a las familias, hay hechiceros asignados a las iglesias que hacen rezos para que las iglesias cierren. Mantener una iglesia abierta es por misericordia de Dios y porque hay gente que en la casa está orando, porque si no, no se puede sostener. Amén. Por eso es importante que como casa no tengamos una mente dividida. Si vamos a orar por papa, oremos por papa. Si vamos a orar por mote, oremos por mote. Si vamos a orar por fruta, oremos por fruta. Pero tengamos una visión junta. Anímese a la visión para poder saber cómo orar correctamente. Porque de alguna manera usted puede estar diciendo, no es que yo estoy recibiendo otra cosa, pero lo que el Señor está soltando, es lo curioso, es que no lo estoy viendo yo, lo están viendo otros profetas. O sea, yo me quedo sorprendido, a veces le digo a Mari, revisa tal cosa, y ella me dice, wow. Y resulta que nosotros hemos hablado del tema y viene otro y ¡pam! Y lo dice. Entonces, ¿por qué? Porque es el mismo espíritu y es lo que se está moviendo. ¿Y qué es lo que anhelo que se despierte en ustedes? Eso. Ya les estoy diciendo que mínimamente son 7 convocatorias. Hay una convocatoria semanal que son los viernes, que ya les he dicho que eso lo pueden hacer y preparar el día ustedes sin que yo se los diga. Hay convocatorias cada luna nueva, ¿sí? Y parece de a chiste, pero no. Las tinieblas entienden eso. Las tinieblas están listas, ya tienen una agenda lista para hacer que toda la nación celebre y renueve el pacto ancestral, condicionando todo trono de autoridad y ceguera para la nación, ceguera para las familias. ¿Qué les parece eso? ¿Les parece loco? Amén. Denle un aplauso al Señor. Le invito a usar WhatsApp. ¿Qué cosa? ¿Que estoy redundando? Ah, la luna. Sí, la luna hace parte. Ah, ya, gracias por hacerme acuerdo. Otra de las cosas que requerían para que fuesen en los solsticios es que en los solsticios se manifiesta la luna llena, pero no solo cualquier luna llena, es la luna rosa. No sé si ustedes al venir para acá vieron la luna llena como estaba rosa. ¿Cuántos se percataron? ¿Ya? Porque esa luna rosa la aprovechan los ancestrales para poder renovar pactos. ¿Sí? En las lunas llenas rojas representan eso. Miren, hay un tema extenso de hablar por eso, porque ustedes van a pensar que yo estoy hablando de hechicería. No, todo está aquí, se los estoy mostrando en la Biblia.
Es la Biblia la que están leyendo en sus manos. ¿Ok? Entonces, quisiera que tuviéramos presente eso. Con esto voy a finalizar. Voy a mostrarles rápidamente. Ya les enseñé todo lo concerniente a lo que pasaba como en el Levítico, las formas de presentar ofrendas, lo que representa para nuestra nación, lo que representa para Dios. Cuando nos presentamos con Dios en los tiempos correctos, es un escudo, se resume en eso, es un escudo y nos protege de que seamos contaminados. Otro ejemplo que ustedes pueden leerlo está en Daniel capítulo 10, no lo voy a leer por el tiempo. Daniel capítulo 10 dice que encontró oposición, que desde el primer día que él había orado para que el pueblo y la profecía de Jeremías se cumpliese, el ángel ya había estado listo y presto para dar resolución, pero dice que tuvo que estar 21 días porque había alguien que se le oponía. ¿Y a quién se le oponía? Era el príncipe de Persia contra el príncipe se le oponía el príncipe de Persia, que es una entidad espiritual. No me voy a meter ahorita. A donde quiero llegar es que qué tipo de entidad espiritual se le oponía. Era un príncipe. Y dice que la Biblia que no tenemos lucha contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de las regiones celestes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿y a quién estaba haciendo oposición? Al mismo emperador. En este caso, el rey Nabucodonosor. ¿Sí? Si no me creen, no solo lea la Biblia, vaya a la historia. Busque la historia, busque la historia le recomiendo lectura. ¿Cómo es? Justino Mártir, Clemente de Alejandría. Le recomiendo la bibliografía de Flavio Josefo, primero, segundo, tercer y tomo, Guerra de los Judíos. Están también los otros libros, y esos son históricos. Entonces, es importante que podamos entender la escritura bajo muchas perspectivas. Ahora, en el Nuevo Testamento, como para aclarar y asentar y terminar el tema, Dios mediante, de esta serie que estamos viendo, usted debe entender cómo debe ser la forma en la que nosotros en el Nuevo Testamento, porque antes eran puros ritos, ¿verdad? Cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le dijo o le enseñó Jesucristo y el Espíritu Santo a la iglesia a dar. Voy a ser muy puntual, ¿ok? De una manera progresiva o sistemática, es la primera. Dar de forma regular, es decir, semanal, mensual. Eso lo hacían en la iglesia primitiva. Eso está en 1 Corintios 16:1. 1 Corintios 16:1. Para los que están anotando, de manera regular o sistemática, es decir, semanal, bimensual, mensual. Hay de repente ocasiones en que tenemos reuniones aquí y usted no tiene. No se preocupe por eso. Usted puede programar la forma en la que da y decir, tal fecha tengo para poder hacerlo. Ahora, lógicamente nosotros oramos por las ofrendas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay gente que puede dar un martes y gente que puede dar un sábado, porque se para semanalmente. Y eso es algo de libre. O sea, esto no tiene que ser algo obligatorio ni algo que yo le pida. No es el propósito ese, es el entendimiento que usted tenga. Dice ahí, en cuanto a las ofrendas para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. En este entonces las iglesias eran misiones, entonces necesitaban recursos para moverse de ciudad en ciudad. Entonces algunos se paraban cada día con un propósito y un motivo. ¿Cuál era? Extender el evangelio. Entonces se lo puede dar de una manera regular, progresiva o separada de esa forma. Eso lo enseña en el Nuevo Testamento. Tengo que explicarles eso para que usted sepa cómo dar y que esto no se convierta en una carga para usted. Las ofrendas no deben ser una carga ni algo obligatorio. Debe ser algo nacido de un corazón que ha preparado su ofrenda. ¿Listo? Segundo, proporcional. Dar según haya prosperado de acuerdo a su capacidad. Eso se llama proporcional. La 2, proporcional. Abra su Biblia. Bueno, lo vemos ahí. Cada primer día dice según haya prosperado. Según Dios los haya bendecido. Algo que usted tiene que tener en cuenta es que cuando usted da, no tiene que dar algo que lo vaya a desfinanciar o que vaya a poner en peligro la economía de su casa. ¿Sí? A no ser que Dios le muestre y le hable de algo particular, que es algo muy puntual. Ya, a mí me ha pasado, yo les he contado algunos testimonios, que el Señor muchas veces dinero que he tenido para pagar puntualmente, Él me ha dicho, dámelo.
Y yo lo he hecho, pero porque Él me lo dijo a mí. Y lo he hecho. Y lo curioso es que cuando lo he hecho, el Señor me ha dado 2 o 3 veces más. Y he podido pagar la deuda y tras de eso me he quedado con capital. Eso requiere de fe. Debe ser proporcional. Tercero, sacrificial. ¿Sí? Dar generosamente, incluso con sacrificio, lo que les acabo de decir. Pero no al punto de que esto genere una aflicción personal. No porque la iglesia me lo está pidiendo, porque el pastor me lo está pidiendo. Si usted lo da así, reténgalo, no lo dé. ¿Ok? Dice ahí en 2 de Corintios 8, 2 y 3. 2 de Corintios 8, 2 y 3. Dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, aun siendo pobres y estando en pobreza. Esta iglesia fue una iglesia que no tenía recursos, pero aún no teniendo, eran de esas iglesias que daban. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente, yo en mi trabajo me ha pasado algo muy particular? Voy a ser puntual. Llega una persona que tú le ves que se baja de un carro, que se ve que vistes muy bien, pero cuando van a la consulta para pagar, te hacen el regate de los regates más el regate. Y resulta que tú ves que viene una persona con su vestimenta humilde, de repente está con tierrita o su saquito, y dice, ¿y cuánto es tanto? Tenga para las colitas, doctor. Qué tremendo eso. Eso es una lección que nunca me voy a olvidar. Mira, nosotros debemos aprender a dar con sacrificio, no de lo que nos sobra, sino también tener un corazón dispuesto a Dios y darlo con esa generosidad, pero con ese entendimiento. Porque a veces nosotros tal vez damos para esperar recibir y querer que nuestra riqueza aumente, y no funciona así. Nuestra riqueza depende de Dios. No podemos pensar en nosotros, no debemos pensar en Él y Él piensa en nosotros. ¿Ok? Entonces no sea avaro en su corazón. Entonces debe dar de manera sacrificial, que le cueste, pero debe ser con manera generosa, no una forma en la que se desfinancie. Eso no se debe hacer, ¿sí? Dar generosamente, incluso con sacrificio, pero no hasta el punto de la aflicción personal. Verso 3 dice, pues doy testimonio de que con su agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, hay ofrendas que sí son más allá de las fuerzas. ¿Por qué? Porque a veces hay ofrendas que el Señor va a pedirte o ponerte a prueba. Esto va a depender de la madurez de la persona. No es para todos. De acuerdo a la madurez que tú tengas en Él, vas a ser puesto a prueba. Y va a haber momentos en que tú vas a soltar aún teniendo nada y el Señor te va a sostener. Eso es algo que usted lo tiene que vivir. No se lo puedo contar yo. ¿Ok? Cuarto, de manera intencional. Dar deliberadamente con el fin de satisfacer una necesidad real. 2 de Corintios capítulo 8, verso 4. Dice, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Ahora, esta iglesia, como le digo, lea por favor, ¿de qué fue? Le dije de manera intencional. Sí, deliberadamente con la necesidad de satisfacer una necesidad. Por ejemplo, dar, en este caso, para los viajes misioneros, o dar puntualmente de repente para una persona que está en necesidad, o para un trabajo puntual que se debe hacer. También cuando se separa de esa manera de forma intencional. O sea, vamos a dar para esto. ¿Ok? Eso es de forma intencional. 5. Motivación. Nuestra motivación para dar debe ser el amor por los demás, el deseo de reciprocidad y la vista puesta en la recompensa de Dios. 2 de Corintios 8:9. 8:9. Sí, más abajo. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Entonces nuestra motivación debe ser dar para los demás, dar con deseo de reciprocidad, de esa hermandad, y también para esperar la recompensa en Dios. Es importante entender eso. Sexto, dar con alegría. Me falta un punto más y termino. Sexto, dar con alegría. 2 de Corintios 9:7. Dar con alegría es porque Dios ama al dador alegre. ¿Sí? Mira, la Escritura dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y la mejor forma de probar la fe de una persona es en su bolsillo. ¿Sí? ¿Sabe por qué le digo? Porque si está enfermo se aguanta la enfermedad, aunque tenga que pagar la medicina. ¿De dónde sale la medicina? Del bolsillo.
¿Cómo puede ser posible? Digo, Señor, yo creo en esto y quiero ofrendar, digamos, mi medicina. Es un ejemplo que les doy. Dese cuenta, ¿qué es lo que pesa? No es la enfermedad, el bolsillo, más la enfermedad. ¿Sí? Cuando tengo una necesidad en mi casa, ¿qué pesa? El bolsillo. Entonces, ¿qué debe hacer? Por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Por qué debemos dar? Porque el Señor ama al dador. Es el 9:7. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo tengo que dar? ¿Con tristeza? ¿Con necesidad? ¿Porque no me alcanza? ¿Porque quiero recompensa? No, debo dar como un dador alegre. Y finalmente, voluntariamente, debe serse libre y voluntariamente. Segunda, Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Se le perdió Filipenses 4:18. Estoy bien con el tiempo. He corrido. ¿Ya? ¿No encuentras Filipenses? Escribe, hijo. Escribe Filip. Vamos a tener que hacer una clase a los jóvenes para que se aprendan los libros de la Biblia. Filipenses 4:18. No, Filipenses te dije. Ya. Dice, pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Debe hacerse de manera libre y voluntariamente. Él estaba contento porque había recibido y había sido lleno en abundancia. ¿Por qué? Porque alguien dio con esa generosidad. Segunda de Corintios 8, 2 y 3. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza se abundaron en riquezas de su generosidad. Dese cuenta, dar de una manera generosa, dar con una manera entendiendo la riqueza de su gloria. Siga, 3. Pues doy testimonio de que con agrado he dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, debemos dar de una manera, puede darlo de una manera regular. ¿Cómo sé que lo puedo dar de una manera regular? Hay personas que reciben de repente su sueldo una vez al mes. Puede separar de eso para hacerlo regularmente, ¿ok? Proporcional de acuerdo como tenga su capacidad de dar. No necesita cantidad, necesita la intención de su corazón. Sacrificial o generosidad. Este es un nivel de fe mayor porque esa requiere un tipo de ofrenda un poquito más amplia y desafía nuestra fe, que a veces va un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a dar. Por ejemplo, en la limosna que conocíamos se daba el $1, $2. En cambio, una ofrenda sacrificial ya, a veces yo digo, por ejemplo, ¿cuál sería una ofrenda sacrificial? Por ejemplo, si usted sale de aquí y se gasta $25 en comida, ¿usted cree que su ofrenda debería pesarse igual o mayor a lo que usted invierte en ese día? Es un ejemplo que le doy. Es como yo lo pienso. Entonces, si yo sé que me voy a gastar esa plata afuera, que la merece mi familia y que sé que es algo para ellos, ¿cuánto más para Dios? Es un ejemplo que les doy, pero eso requiere niveles de fe. Eso no puede ser algo que se dé de manera en la que uno les pueda obligar o decir que hacerlo. Ya requiere un nivel de madurez. Es interesante porque si leemos Job, dice que él presentaba ofrenda todos los días. O sea, por eso su riqueza, por eso era rico, porque todos los días daba. ¿Sí? Quisiera de alguna manera yo personalmente llegar a esa intención de poder dar voluntariamente todos los días. Dice, intencional, dar sin necesidad de satisfacer una necesidad real, con motivación, de darle a los demás y del deseo de reciprocidad y de la recompensa a Dios, con alegría, no con tristeza ni con necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, y voluntario, porque debe hacerse libre y voluntariamente. Así que cualquiera de las cosas que vinieron aquí, vinieron libre y voluntariamente, llegaron con alegría, llegaron con motivación, llegaron con sacrificio. ¿Cuántos hicieron algún sacrificio? De repente en su alacena no tenían y lo hicieron con sacrificio. No lo sienta vergüenza. Levante la mano los que lo hicieron con sacrificio. Levante la manita y diga, yo lo hice con sacrificio. No tenía ni $1 y lo hice con sacrificio. No tenga vergüenza. Dígalo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si esa ofrenda está pesando hoy, la podemos declarar.
la podemos soltar y podemos reclamar nuestras bendiciones. ¿Por qué? Porque nos costó. Dice, pero es que no traje sino solo un huevito. No es el huevo, de repente ese huevo lo tenías para el desayuno. ¿Sí me hago entender? Entonces el Señor aprecia eso, porque tú le estás diciendo, mi plata, mis finanzas, lo que tengo en la nevera no es mío, es tuyo, Señor, y te lo doy. Y no te va a faltar. Y sobre todo en un tiempo que tiene que ver con ofrendas, donde el mundo y las tinieblas y los chamanes presentan frutos. ¿Saben qué hacen los indios? Hacen círculos de sal y ponen allí frutos. Comienzan a hacer danzas y rondas. ¿Por qué? Porque reconocen el poder del sol y la luna, lo que sostiene a los tronos, lo que sostiene a los líderes de casa, lo que sostiene muchas veces a papás y mamás de casas que no quieren conocer a Cristo, y aunque su familia se está destrozando, no pueden ver la luz. Y eso es lo que debemos pelear. ¿Sí? Eso es lo que les estoy soltando. Amén. Es tremendo. Si se da cuenta que esto no solamente tiene que ver con cuánto voy a dar o con qué cantidad voy a llegar, tiene que ver con un corazón que entiende esto. Y que esto puede mover y hacer temblar a nuestro país. ¿Cuántos lo creen? Yo sí tengo esa fe. De repente yo no puedo hacer nada por el presidente ni los que gobiernan allá, pero sí puedo apelar a una autoridad mayor que pueda hacer eso. Amén. Tranquila, ¿ok? Voy a hacer un acto simbólico, ¿ok? La sal, de hecho eso no les hablé en las ofrendas, pero la sal servía como un preservante natural. Alcanzaba altas temperaturas y hacía que la comida no se dañase y tuvieran por meses provisión aunque hubiera escasez. Y generalmente las ofrendas en el Antiguo Testamento eran acompañadas con sal, con vino y con aceite. El aceite se llamaba ungimiento, oro representa el Espíritu Santo. El aceite representa libación, que es gozo, que es mosto, que es abundancia. La sal representa, generalmente la sal en el mundo te dice, no, es que tú estás salado. Dice la Escritura que nosotros somos la sal de la tierra, porque sin sal no hay sabor en la vida, hermano. Y sin sal no hay sabor en los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que estar llenos de la palabra para que tengan sazón. Y sazonen como ahorita estoy sazonando sus vidas. Lo vamos a hacer con ese entendimiento. Vamos a declarar que nuestras ofrendas se presentan delante del Señor, y estas ofrendas representan de alguna manera un acto simbólico, porque sabemos que en Cristo están hechas todas las ofrendas, en Cristo están hechas todos los pactos, su sangre fue suficiente. Esto solamente es un símbolo. ¿Sí? Es un símbolo. Cuando estaban en la mesa con los discípulos, dijo, hagan esto en memoria de mí cada vez que se sienten. Cada vez que estén juntos, tomen la cena, tomen el pan, tomen el vino. Y el Señor se lo dejó como mandamiento a los discípulos. Si un elemento físico puede traer una realidad a la tierra, ¿cuánto más una ofrenda? Amén. Quiero que se pongan sobre sus pies. ¿Quién está conectado a Tati? Ok. Creo que lo que se soltó hoy o esta semana es como haber hecho una escuela. No tuvimos el tiempo de hacer una escuela, pero es como haber hecho una escuela. Si ustedes revisan el contenido del martes, del sábado, del martes y de hoy, que se va a quedar grabado, tienen una escuela muy poderosa allí, que le pueden sacar más jugo, porque saqué solamente los datos más importantes. Pero quiero que entendamos, vamos a hablar, levante sus manitos ahí. Eso es como un acto de adoración y dígale, Señor, nos presentamos como adoración, presentamos nuestra ofrenda. Mira, Señor, están aquí en la mesa, hemos entendido y no hemos querido traerte, Señor, lo que nos sobra, hemos querido traerte lo que tenemos. He peleado mi bendición y peleo esta bendición, ¿sí? Por la congregación como líder, como parte de la ciudad, Señor, presento esta ciudad, Arenillas. Presento nuestro Ecuador, presento al presidente, los gobernantes, los que están en autoridad, y declaro, Señor, que así como el mundo intenta hacer pactos y ofrendas y de repente la iglesia no lo entiende, dígale, somos una iglesia entendida.
y nos presentamos delante de ti en un tiempo de ofrendas, presentando primicias, ofrendas, diezmos, lo que hayan traído, lo que está aquí en esta mesa, Señor, y la presentamos delante de ti como una mesa al Rey. Dice tu palabra que tú te sientas y tú, Señor, pones mesa delante de nuestros enemigos. Y dígale, ponemos aquí a nuestros enemigos. Dígale, pongo aquí a mi enemigo. Pongo aquí, dígale, mis finanzas. Pongo aquí mi salud. Pongo mi país. Coloco al presidente. Coloco, Señor, todo aquel que hace oposición. Dice que Pablo vio que hacían oposición. Y dígale, Señor, yo oro para que se rompa toda forma de oposición. Órelo. Yo oro para que se rompa toda forma de oposición en mi casa, en mi familia, toda pelea, toda contienda, lo que no puedo vencer, a mis finanzas, al país, Señor, en esta hora. Oro para que sea, Señor, roto toda cadena, toda estructura que intenta romper la bendición que tú tienes para nosotros, lo que estableciste, Señor, antes de los tiempos. En el nombre de Jesús de Nazaret, oro y declaro en tu nombre, Señor, que toda oposición no tiene más ceguera. Dígale, en esta hora, dígale, con esta ofrenda presentamos, Señor, también ángeles que se suelten, Señor, para que puedan, Señor, presentarse el evangelio a los que están en autoridad, al presidente, a los del gabinete, a los de la asamblea, a los gobernadores, a los alcaldes, a los padres, a los hijos, a los profesores de nuestros hijos. Dígale, en el nombre de Jesús, declaro en esta hora que se rompe toda cadena, se rompe todo yugo. Dígale, toda mentira, todo pacto establecido, Señor, por esos que están en el gobierno. Dígame, somos una iglesia, repita conmigo, somos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y como somos llenos del Espíritu Santo, declaramos que todo engaño y toda maldad y todo hijo del diablo, enemigo de toda justicia, que intenta trastornar los caminos de los rectos, en esta hora está contra ellos, dígale, contra ti. Soltamos castigo, estarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo, quedarás cegado en Latinoamérica y en los países del sur. Oscuridad y tinieblas en esta hora para que sea resplandeciendo la luz del Señor. Dígale, se quitan las vendas, se quitan los yugos, aún de las cabezas de las autoridades. Me presento, Señor, delante de ti también como autoridad y te pido que aún toda venda y oscuridad que haya en mí sea quitada sobre los padres, sobre las madres, en el nombre de Jesús. Declaramos que tú haces un cordón, haces una muralla de contención para proteger a tu pueblo. Oramos por las iglesias del país. Dígale, oro por la iglesia y declaro que se levanta una iglesia que no es neófita, sino que entiende, que no es ignorante, sino que aprende a caminar en la luz de tu palabra y en lo que tienes para cada uno de nosotros. Enséñanos a dar con libertad, voluntariamente, pero sobre todo entender lo que quieres soltar para este tiempo y esta temporada. Dígale, yo peleo, vamos, arrebate. Yo peleo con mi ofrenda, diga, mi familia. Peleo, diga, mi casa, peleo mi ciudad, peleo aún mis parientes, peleo, Señor, lo que viene para mí, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Rey de Reyes. Y desde el sur, norte, este y oeste, mire, las ofrendas se presentaban en puntos cardinales. Dígale, desde el sur, norte, este y oeste, se habla a las naciones de la tierra para que tu nombre no quede, Señor, sin pronunciarse a todas las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús, dígale, hecho está, dígale, hecho está, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Ahora vamos a hacer algo profético. ¿Qué es lo profético? Es la revelación de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a comer a nuestros enemigos. ¿Ah? ¿Qué les parece lo que les acabo de decir? Vamos a comer nuestros enemigos, ¿sí? Nuestras peleas, nuestras contiendas, todo aquello que usted está peleando, se lo va a comer esta noche. Amén. Entonces, parte de lo que vamos a hacer es que vamos a pasar, no sé, pues ya me ayudas a dirigir de una manera tal vez ordenada, para que vayan presentando, vayan avanzando, y usted cuando vaya comiendo, usted diga, yo me como a mi enemigo, me como ese enemigo que son las finanzas, mi enfermedad, los enemigos de mi país, qué sé yo. Usted los va presentando y se lo va comiendo. Amén. ¿Sí? Lo vamos a hacer con ese entendimiento.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos por los alimentos, oramos por las ofrendas, oramos por lo que se ha separado el día de hoy con esa voluntad de corazón. Amén y amén. Sí. Ya, dice mi esposa que vamos a hacerlo ordenadamente por familia. Quisiera que pasen por familia. A ver, la primera familia. A ver, Walter, Mayra. Los que estén en la casa también lo pueden hacer. Acá, mi vida. Ya. Ustedes pueden comerse a sus enemigos. Empiecen, es por familia. Sí, porfa. Sí, o pueden coger lo que ustedes desean. Acá, dale un platito allá, ven. Ya. Yo creo que es Amiti, porque si no, no va a alcanzar para todos. Ajá, ya. Ya, coja, coja. Ya, seguimos con la familia Pozo. Los huevos no. Los huevos no. Sí. Mete el dedito ahí. Así el dedito. ¿No hay con qué coger el postre? Ya, espérenme un momento, que sí ahí dice. Espérenme un ratito. Vamos despidiendo a los que están en el Zoom. Dios les bendiga. En su casa también hágalo y créalo con esa fe. Vamos, mientras tanto, a seguir aquí. Lo vamos a seguir haciendo. Desconecte el Zoom. Les bendigo grandemente. Amén.